Últimamente he estado pensando en esa frase que todo el mundo repite. Para querer a otros, primero tienes que quererte a ti mismo. Y aunque suena a típica frase motivacional de Instagram, creo que detrás hay algo mucho más profundo. Todo esto conecta con una idea muy importante: saber amar. Porque muchas veces pensamos que el amor consiste simplemente en encontrar a la persona correcta, como si todo dependiera de la suerte. Pero autores como Erich Fromm en El arte de amar explicaban que ahí está precisamente el error. Amar no es solo encontrar a alguien digno de recibir tu amor. Amar también es una capacidad, una habilidad, algo que se aprende. Igual que para pintar hay que saber pintar, o para construir hay que saber construir, para amar hay que saber amar. Y no todo el mundo sabe hacerlo. Por eso, cuando se dice que primero debes amarte a ti mismo para poder amar a otros, normalmente pensamos en el amor desde el lado activo. Es decir, no vas a saber amar bien a otra persona hasta que aprendas a quererte a ti mismo. Pero creo que esta frase también funciona desde el otro lado, desde el lado de quien recibe amor. No solo necesitas quererte para amar, también necesitas quererte para poder ser amado. Y aquí es donde todo se vuelve mucho más interesante, porque esta idea puede entenderse de dos maneras distintas. La primera, quizá la más simple, dice que si tú no eres capaz de quererte, no puedes esperar que otros lo hagan. Me recuerda mucho a un consejo que dio Hiper en un vídeo de preguntas y respuestas. Un chico le preguntó qué recomendaría a alguien que empieza a hacer vídeos, y él respondió algo muy sencillo, pero muy cierto. Tiene que gustarte el contenido que haces, porque si a ti mismo te parece aburrido o malo, no puedes pretender que a los demás les guste. Y aquí pasa algo parecido. Si tú te percibes como alguien molesto, feo, torpe o insuficiente, terminas creyendo que los demás también te ven así. Como si fuera imposible que alguien pudiera amarte por algo que tú mismo desprecias. Bajo esta lógica, la conclusión parece clara. Mientras no cambies aquello que odias de ti mismo, no podrás quererte, y tampoco podrán quererte los demás. Pero sinceramente, creo que esta interpretación falla en muchísimos casos, porque la realidad es mucho más compleja. Muchas veces no nos odiamos por lo que realmente somos, sino por cómo nos percibimos. Y esas dos cosas no siempre coinciden. Hay personas que se sienten feas sin serlo, personas que creen ser molestas cuando nadie más las percibe así. Gente llena de inseguridades y complejos que solo existen dentro de su cabeza. Y claro, si esos defectos realmente no existen o solo les importan a ellos, entonces sí pueden ser amados. Porque el motivo por el que se odian no afecta a los demás. Los otros no ven esos errores con la misma importancia. Pero hay otra razón mucho más fuerte por la que es importante quererse a uno mismo para poder ser amado. Y creo que se entiende perfectamente con una frase muy simple: el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Imagínate que amas muchísimo a alguien, de verdad, que esa persona significa el mundo para ti. Pero esa misma persona no deja de odiarse a sí misma, tiene la autoestima por los suelos y vive criticándose constantemente. Se insulta, se desprecia, se humilla por defectos mínimos o incluso imaginarios. Y aunque parezca raro, eso puede terminar alejándote de ella. Piénsalo, si tienes un amigo al que quieres mucho y aparece alguien insultándolo, menospreciándolo y tratándolo mal, automáticamente esa persona te cae mal. Quieres defender a tu amigo. Es algo natural. Esto es fácil de entender cuando hablamos de tres personas: tú, tu amigo y el enemigo de tu amigo. Lo extraño llega cuando tu amigo y el enemigo de tu amigo
son la misma persona. La persona que amas no deja de atacar a alguien que tú quieres profundamente, ella misma. Y eso, tarde o temprano, empieza a doler. Al principio intentas ayudar, le das apoyo, intentas convencerla de que está equivocada. Igual que intentarías dialogar con alguien que se mete con tu mejor amigo. Pero cuando pasan semanas, meses o incluso años escuchando a esa persona hablar mal de sí misma constantemente, empieza a ser agotador. Cada insulto hacia sí misma se siente también como un ataque hacia ti, porque está atacando a alguien que tú amas. Y ahí nace una especie de paradoja muy triste. Quieres muchísimo a esa persona, pero esa persona no deja de destrozar a alguien que para ti es importante. Y cuanto más ocurre, más difícil se vuelve seguir queriéndola igual. Con el tiempo, esos comentarios cansan, hieren, desgastan. Y aunque intentes defenderla una y otra vez, llega un momento en el que simplemente no puedes más, porque es muy difícil amar a alguien que odia constantemente a la persona que tú amas. Igual que sería imposible querer a alguien que se pasa el día atacando a tu mejor amigo. Pero aquí llega la parte más paradójica de todas. Cuando poco a poco dejas de amar a esa persona, también deja de afectarte lo que diga sobre sí misma. Ya no sientes la necesidad de defenderla, porque ya no está atacando a alguien que amas, sino a alguien que amabas. Y entonces ocurre algo extraño. Desaparece el motivo por el que dejaste de quererla, y con suficiente tiempo incluso podrías volver a amarla, repitiendo otra vez el mismo ciclo. Sea como sea, la conclusión sigue siendo la misma. Hay que aprender a quererse a uno mismo, no solo para poder amar, sino también para poder ser amado. Y quizá más importante todavía, para poder mantener ese amor en el tiempo. Y teniendo en cuenta que este canal funciona casi como un diario de apuntes educativos, creo que vale la pena aprovechar para hablar de cómo entendía el amor propio el autor que mencioné antes, Erich Fromm. Porque de hecho, todo lo anterior era solo una introducción. Sí, me he enrollado muchísimo. En el arte de amar, Fromm habla de 5 tipos de amor según el objeto hacia el que se dirigen. El amor fraternal, el amor materno, el amor erótico, el amor a uno mismo y el amor a Dios. Pero para entender el amor propio, primero hay que entender el amor fraternal, porque para Fromm es el más importante de todos, la base sobre la que se construyen los demás. El amor fraternal es básicamente el respeto y el cuidado hacia el ser humano por el simple hecho de ser humano. De ahí nacen ideas religiosas y morales como ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque en el fondo, todos somos hermanos. Y precisamente por eso, este amor no es exclusivo. Te amo no porque seas especial, no porque me beneficies, no porque seas perfecto. Te amo porque eres humano, porque eres como yo. Esto nace de una idea de igualdad. Según Fromm, todos somos distintos por fuera. Algunos más atractivos, más inteligentes, más fuertes o más torpes que otros. Pero esas diferencias son superficiales. Si profundizas lo suficiente dentro de una persona, acabas encontrando algo común. Esa humanidad compartida que nos iguala a todos. Por eso, dentro del amor fraternal, ayudar al otro tiene un papel fundamental. Hoy puedo necesitar ayuda yo, mañana podrías necesitarla tú. Y normalmente vemos estas relaciones de ayuda como relaciones de poder, el fuerte ayudando al débil. Pero Fromm decía que el verdadero amor no funciona así. Cuando ayudas a alguien desde el amor genuino, no lo haces porque te creas superior, sino precisamente porque lo ves como un igual. Además, decía algo muy interesante. El amor auténtico solo aparece cuando amas a personas
que no necesitas para cumplir tus propios objetivos, cuando ves al otro como un fin en sí mismo y no como una herramienta para sentirte mejor, menos solo o más completo. Ahora bien, ¿por qué todo esto es importante para hablar del amor propio? Porque para Fromm, el amor fraternal es la base de cualquier forma de amor. Saber amar significa poder amar a todos por igual. De hecho, él decía algo bastante radical. Quien solo ama a una persona, realmente no sabe amar. Y quien solo se ama a sí mismo, tampoco. Y aquí entramos en la figura del egoísta. Esa persona que parece ponerse siempre por delante de los demás y que da la impresión de amarse demasiado. Pero Fromm decía que, en realidad, el egoísta no se ama. Todo lo contrario, se odia profundamente. Y precisamente por ese vacío, intenta compensarlo colocándose por encima del resto. Él comparaba esto con ciertas madres sobreprotectoras. Ese cuidado exagerado no siempre nace del amor genuino hacia el hijo, sino muchas veces de una incapacidad de amar realmente, que intentan compensar cubriéndolo todo con actos externos. Como si dijeran, si no puedo amarte de verdad con mis sentimientos, al menos aparentaré hacerlo con mis acciones. Volviendo al tema de quererse a uno mismo, Fromm critica una idea muy extendida: creer que amar a los demás es una virtud, pero amarse a uno mismo es algo egoísta o pecaminoso. Porque claro, la persona que se quiere mucho suele ser vista como narcisista. Aunque, según él, el verdadero egoísta es precisamente quien menos se ama. Y por culpa de esta idea, terminamos viendo el amor como si fuera una cantidad limitada. Como si amar más a una persona implicara amar menos a otra. Como si el amor fuera una botella de agua o una bolsa llena de diamantes. Si gastas demasiado en ti mismo, le quitas algo a los demás. Pero para Fromm, eso no tiene ningún sentido. El amor empieza con el amor fraternal, un amor dirigido a todos los seres humanos por igual. Y tú también formas parte de esa humanidad. Tú también eres alguien digno de ser amado. Por eso, para amar verdaderamente al prójimo, primero tienes que incluirte a ti mismo dentro de ese amor. Volvemos así a la famosa frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no eres capaz de amarte a ti mismo, y esa norma moral exige amar al otro tanto como te amas a ti, entonces, en realidad, eres incapaz de amar a nadie. Y Fromm termina este apartado citando al maestro Meister Eckhart con una frase que resume perfectamente toda esta idea. Si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte. Pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti mismo, los amarás como a una sola persona. Y esa persona es a la vez Dios y el hombre. Y quizá esa sea la conclusión más importante de todas. Que aprender a quererte no te aleja de los demás, te acerca más a ellos.